Bueno, entonces pues damos la bienvenida a nuestra clase 2 de desarrollo psicológico del niño. Veníamos pues trabajando la clase pasada, de pronto para las personas que no estuvieron, trabajamos un poquito el desarrollo prenatal, conociendo pues cada una de las etapas del embarazo. Y nos adentramos un poco en ese desarrollo del niño a nivel general. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como a complementar esos temas que vimos con otras cositas que son muy importantes. Y vamos a trabajar un poquito las conductas de adaptación del bebé. Entonces, esa es la idea. Listo. Bueno, ahí no las puedo ver, pero creo que ustedes sí ven las diapositivas, ¿sí? Sean todos bienvenidos a la actividad 4, fase postnatal. Nuestro grupo está conformado por Karen Jenny Tarazona. Espérenme un momentito. Y quien les habla, Soleil Priscila Bajano. Esperamos Presentando lo que no es. que sea de Es que no me las deja presentar. Bueno, las voy a ir presentando así. Pues igual ahí se ve, ¿cierto? Bueno, entonces la idea es cómo clasificar la infancia en diferentes etapas a lo largo pues de la vida. La infancia no, sino el ciclo vital. Pues acá está más de preescolar, también están las etapas de adolescencia y de adultez, que también como que quisiera dar una pasada así rápida para conocer un poquito qué pasa en los procesos cognitivos, neurológicos, desarrollo social y algunas alteraciones o patologías que me parecen indispensable que pues conozcamos. La primera fase pues es la fase neonatal, que va de 0 a un mes. Entonces, nosotros quedamos como en esa etapa de cuando los bebés nacen, ¿sí? Ellos suelen respirar y llorar por sí mismos, entre gritos, son muy espontáneos, llevan con estos gritos y con este llanto, pues lo que hacen es como llevar oxígeno a los pulmones, pero también es como muy cruel dejarlo llorar, porque antiguamente decían, déjelo que llore para que desarrolle los pulmones. Entonces, eso es ahí como una dualidad, pero pues no me parece tanto. El recién nacido pues nace así como moradito, como tipo azulado, y cambia después a un tipo como rosadito. Entonces en ese color rosadito pues es donde se evidencia el color de la sangre, pues para mirar que ellos están como sanos. ¿Qué más les digo yo de esta parte? El cerebro, bueno, sigue creciendo. El cerebro sigue creciendo, acordémonos que ya en el vientre ya tenía como un crecimiento también, pues como, se me olvidó la palabra. Bueno, ya había crecido como un poquito el cerebro, y en esa etapa neonatal el cerebro y el sistema nervioso empiezan a experimentar ese crecimiento mucho más rápido, mucho más grande, con una maduración significativa, porque empiezan a adaptarse
al mundo. Entonces es ahí donde aparecen pues los primeros reflejos, los que ustedes consultaron en la clase pasada, el de succión, el de búsqueda, el de moro, el de prensión palmar, el de prensión plantar, el de marcha, el de Babinski. Y esos reflejos pues desaparecen cuando ellos tienen de 4 a 6 meses o cuando ellos vayan logrando su maduración y vayan controlando sus movimientos. En el, bueno, eso que les estaba diciendo, pues eso es del desarrollo neurológico. Acuérdense que el neurológico es todo lo que tiene que ver con el cerebro. Empieza también esa maduración del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, que es como esa conexión que hay con los sistemas y con los órganos hacia el cerebro, porque el cerebro es el que dirige como todo esto. Se organiza pues el sistema nervioso autónomo y de esta manera pues empiezan ese paso a ese desarrollo cognitivo. En el desarrollo cognitivo, pues ellos empiezan como a trabajar más esa percepción sensorial, todo lo que tiene que ver con los sentidos, con lo que tocan, que pues realmente es muy poquito porque pues son recién nacidos, entonces lo que uno les permite tocar, de pronto la manito de la mamá, de pronto algún sonajero o algo así suavecito, pero pues todavía ellos no tienen como la precisión. Si lo agarran no porque ellos como que en la mente digan voy a agarrar esto, sino por ese reflejo de prensión que acostumbran como a coger todo. Las que son mamitas, acuérdense cuando estaban de pronto alimentando a su bebé y les jalaba el cabello. Entonces no es que ellos quisieran jalarle el cabello, sino que tienen todavía ese reflejo muy activo, como que se le enredaba el cabello entre las manitas y empezaban como a jalarlo a uno. Entonces es cuando se evidencia esto. Ahí me perdí. Bueno, entonces estábamos en lo de la parte sensorial. Van explorando pues su entorno y van a tener ese aprendizaje asociativo y de condicionamiento clásico. Entonces ese condicionamiento es lo que vayan explorando, es lo que van aprendiendo. Van a aprender cómo pues sus primeras interacción con la mamá, va a aprender pues lo que ven es muy poquito, por eso yo les decía que a esa edad ellos ven solo blanco y negro, ven como sombras y por eso se acostumbra mucho a comprarles esos móviles de solo como silueta. Comienza ya a desarrollar la conciencia y la atención, algo muy importante. En cuanto al desarrollo social, la interacción con la madre y es como la mayor parte como de desarrollo, ¿no? Por lo que es la primera persona que él tiene a su lado. Entonces esa primera interacción es con la mamá y con los que están alrededor, como con su círculo. Entonces ahí ellos empiezan a reconocer voces, a reconocer sonidos, a reconocer de pronto los familiares más cercanos y empieza como esa formación de vínculos afectivos. Aquí en esta etapa pues es fundamental porque los niños como que muestran más interés por las caras humanas, ya ellos responden cuando la mamá les habla, como que a veces como que tratan como de una respuesta óptima, así como muy suave porque recuerden que tienen menos de un mes. Por lo general estos bebés duermen mucho y ese sueño es el que los va a ayudar en su desarrollo y en su crecimiento. Entonces es muy importante pues, como dejarlos dormir porque pues a veces eh, como que no acostumbran las mamás a dejarlos dormir tanto, pero sí es fundamental. Cuando uno evidencia ese trastorno del sueño
sea en esta etapa o sea en cualquier etapa, hay un problema neurológico. Entonces, es fundamental que el niño duerma. Si de pronto el niño no puede consolar el sueño, grita, se despierta, llora, ahí hay algo, o sea, hay algo. Entonces, es como para estar muy pendientes. Y más si es como tan seguido. Bueno, entonces aquí en las alteraciones y patologías, yo resalto esta, el síndrome de abstinencia neonatal, hipoxia perinatal y daño cerebral, infecciones neonatales y sepsis y trastornos del desarrollo psicomotor. ¿Cuál es la idea? Que a ver quién quiere buscar una y compartirla como para hacerlas partícipes a ustedes también y que no solo hable yo. Entonces, no sé, que cada una como que busque una de las que quieran participar y la compartamos acá. Bueno, vamos a hacer así en todas. Entonces, todas tienen alteraciones y patologías. Entonces, si quieren, mientras yo voy explicando lo demás, ustedes van cogiendo y van buscando una de las alteraciones o patologías. Como esta no les había dicho nada, entonces podemos esperar unos minuticos mientras ustedes buscan a alguien que busque qué es el síndrome de abstinencia neonatal, qué es la hipoxia perinatal y daño cerebral, cuáles son las infecciones neonatales, esas que están ahí. La que ya encontró alguna va levantando la manita. Listos. Entonces me dice que Yuri. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Profe dice, síndrome de abstinencia neonatal. Es un conjunto de problemas que puede experimentar un bebé al nacer si estuvo expuesto a drogas o medicamentos adictivos durante el embarazo. Esto ocurre porque las drogas atraviesan la placenta y el bebé se vuelve dependiente de ellas. Al nacer, el bebé ya no recibe la droga y se presentan síntomas de abstinencia mientras su cuerpo la elimina. Gracias. Entonces démonos cuenta que casi todos los que experimentan este síntoma, esta patología, son los bebés de pronto de mamitas que han consumido esas sustancias psicoactivas, alguna droga, algún fármaco, del que el bebé no quiso ser como dependiente, pero que sí la mamita le dejó como esa herencia. Entonces, el bebé pues se acostumbra a la sustancia y cuando él nace pues empieza a sentir como esos síntomas. Entonces ahí se puede clasificar de pronto los opioides, que es como la heroína, la codeína. Hay varios medicamentos que uno ve sencillos que tienen codeína, o sea, la codeína tiene venta libre, pero es muy delicado. O de pronto medicamentos antidepresivos o depresores también, el alcohol, la marihuana, la cocaína, las anfetaminas. Y pues es algo grave que de pronto el niño no pide, sino que los padres inconscientemente le dejan como esa herencia. Entonces ellos dentro del día 1 y el día 3, los bebés empiezan con esos síndromes, empiezan irritables, lloran por todo, lloran todo el tiempo, son difíciles de calmar, a veces ellos se ponen temblorosos o así con movimientos espasmódicos, un llanto excesivo.
A veces también tienen esos problemas para dormir, con bostezos, como que bostezan mucho y no pueden conciliar el sueño o tienen esa rigidez en los brazos y piernas. Algunos también tienen como esos problemas respiratorios, congestión nasal, estornudos. Para alimentarse se les dificulta bastante al succionar o presentan así diarreas. No, o sea, los síntomas son demasiados y pobrecitos, pues porque los bebés son nuevos en este mundo y llegan con todo eso, entonces eso es como un problema durísimo y que de pronto no se prepara a las mamás o las mamás no se preparan. Entonces esa patología es bastante difícil y triste. Seguimos con Carolina. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches, noches. compañeras. Bueno, yo encontré problemas respiratorios. Dice que es síndrome de dificultad respiratoria o membrana hialina, común en prematuros por inmadurez pulmonar y falta de surfactante pulmonar. Apnea del prematuro, episodios de detención de la respiración. Ok. Entonces, a veces esa apnea del lactante es como cuando ellos se privan y no respiran. Y esa no ocurre solo cuando tienen un mes, sino a veces cuando los niños hacen pataletas se provocan esta apnea. Mentiras, estoy confundida. Les estaba hablando de otra cosa. No, la apnea del sueño es que les causa como, se me enredaron los cables. ¿Tú dijiste apnea de qué? Apnea del lactante, que son como las... Apnea del prematuro. Sí, Dice episodios de detención de la respiración. exacto. Entonces sí, esas son pausas en la respiración. Es que también hay apnea del sueño y hay otro que es cuando se privan. Y no me acuerdo cómo se llama el que se priva. Y lo del desarrollo de los pulmones sí se evidencia harto cuando los niños nacen a los 8 meses. Entonces nacen como con esa carencia de los pulmoncitos. Gracias. Entonces sigamos con Camila. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo encontré sobre infecciones neonatales y sobre sepsis neonatal. Entonces, de infecciones neonatales, encontré que son infecciones que afectan al recién nacido, principalmente durante los primeros 28 días de vida. Entonces decía que estas podrían ser causadas principalmente por bacterias, virus u hongos. Dentro de las razones encontré pues que el bebé era mucho más vulnerable porque el sistema inmunológico aún estaba demasiado inmaduro. Podían adquirirse también antes del nacimiento, en este caso pues se llama intrauterino, durante el parto, por ejemplo, por contacto con secreciones maternas o después del nacimiento en el hospital o en la casa. Dentro de los ejemplos encontré, por ejemplo, neumonía, meningitis, infección del cordón umbilical o infecciones urinarias. Y de la sepsis neonatal encontré que es una infección muy grave y generalizada ya en la sangre del recién nacido. En este caso, pues ocurre cuando los microorganismos entran como al torrente sanguíneo y el cuerpo del bebé ya responde con una reacción inflamatoria y demasiado intensa. Cuando ocurre esto, pues se pone en riesgo la vida del bebé si no se trata muy rápido. Y se clasifica en dos. Encontré que se clasifica en sepsis temprana, que es cuando aparece dentro de los primeros 7 días de vida. Y en este caso suele transmitirse de la mama al bebé. Y la otra es la sepsis tardía, que ocurre ya después de los 7 días y hasta los 28 días, y está más relacionada con el ambiente, por ejemplo, digamos en el hospital, con los catéteres o el contacto con enfermeras y bueno, demás. ¿Y ya? Bueno, gracias. Entonces, con esas infecciones neonatales, los niños también, los bebés empiezan a tener ese cambio de comportamiento. Entonces, a veces son demasiado somnolientos o difícil de despertar. También se evidencia pues con los problemas de alimentación, de pronto no succiona eh, su leche
o de pronto la succión es demasiado débil, va a tener pues esa temperatura corporal inestable, entonces es cuando empiezan esos picos febriles, va a tener como una respiración así súper rápida, o de pronto lo que decía la compañera ahorita, esa apnea, que es como esas pausas en la respiración. La apariencia física sí se va a ver como pálido, o como si tuviera la piel con ictericia, que es ese color amarillo, que esa es otra de las enfermedades, ¿no? Que es ictericia, que se ponen amarillos y que para que no de esto les sugieren que les dé solecito. Y es por ese exceso de bilirrubina que los niños se ponen así y es gravísimo, o sea, ellos los pueden hasta hospitalizar por esa ictericia. Entonces, es fundamental por eso que ellos tomen el sol de la mañana para como evitar esto. Gracias, estamos con Camila, ¿cierto? Caterine ya pasó y sigue Silvia. Buenas noches, yo averigüé sobre el trastorno del desarrollo psicomotor. Son trastornos o problemas en adquisición de habilidades motoras y cognitivas, como el lenguaje, el movimiento y la interacción social, que afectan el progreso normal del niño. Las causas son diversas, incluyendo factores genéticos como síndrome de Down, problemas neurológicos como la parálisis cerebral, complicaciones durante el embarazo o el parto y factores ambientales como la falta de estimulación o la desnutrición. La detención temprana a través del seguimiento pediátrico es la clave para indicar intervenciones y mejorar los resultados del desarrollo. Gracias. Entonces aquí estos trastornos son toda la parte psicomotora del bebé. Entonces el bebé tenemos que hacerle como un seguimiento para ver que ellos estén bien. Por eso ellos pues están continuamente en el pediatra y hay una cita de un mes. Cuando ellos cumplen un mesecito hay una cita. Entonces aquí que mira de pronto el pediatra, la fijación en la mirada. Entonces tiene que ver que ya trate como de fijar objetos y tratar de seguirlos o por lo menos la cara de los papás, ¿sí? Cuando hay como bandera roja, como cuando hay como una señal, cuando no enfoca como que es la mirada perdida. Hay otra que se llama hipotonía marcada, entonces ahí es cuando el bebé se siente así como blando, como que se escurre, así como de trapo, como que no tiene control del cuello ni de la cabeza, como que se desgoza. Entonces eso también es otra señal. Cuando no hace movimientos ni de brazos ni de piernas y que parece que son muy rígidos. Entonces recuerden que los bebés desde el vientre se mueven, dan pataditas y cuando nacen aún más. Entonces esa sería como otra dificultad. Cuando no tiene como esa succión en el momento de alimentarse, ni que de pronto no succiona ni el pecho ni el biberón. Acuérdense que esa succión es un reflejo que él debe tener. Y también cuando ellos tienen esa irritabilidad extrema, entonces es ese llanto excesivo, ese llanto incontrolable. O también el otro extremo es que esté demasiado somnoliento, o sea, en las dos maneras ahí pasa algo que los pediatras como que entran a hacer un estudio para descubrir qué es. O a veces envían como actividades de estimulación, de pronto es que es un bebé que no ha sido estimulado y que requiere como que esa estimulación para que vaya como logrando todas estas habilidades. La de asimetría también, cuando ellos muestran como esa preferencia solo por un lado del cuerpo y solo mueven un lado del cuerpo, entonces ahí también ellos tienden a valorar esto. Y seguimos con Jenny.
encefalopatía perdóname, no sé leer, isemétrica. Es una condición que ocurre cuando el cerebro del recién nacido no recibe suficiente oxígeno. ¿Cómo? Te entendí al principio. Y eso que al principio no lo leí bien. Es una condición que ocurre cuando el cerebro del recién nacido no recibe suficiente oxígeno. Voy a intentarlo leer otra vez. Encefalopatía hipóxico-isquémica. Ok, entonces sí. Entonces sí, como tú lo dijiste, es cuando el bebé le falta como ese oxígeno en el cerebro. Y se debe pues a varias cosas. Entonces, la cosa más frecuente es cuando de pronto durante el parto hay problemas con la placenta, con el cordón umbilical y ellos pierden como ese oxígeno por unos minutos. O también cuando hay infecciones graves, de pronto como la meningitis, como la, ¿qué les digo yo otra? Como la meningitis, sí, como la meningitis, que es como esa inflamación del cerebro y que los lleva a esa encefalopatía, que es como esa falta de oxígeno en el cerebro. O cuando hay traumatismos en el parto, alguna lesión sufrida durante el parto. Esa es la encefalopatía. Pues ahí uno se evidencia cuando el bebé como que tiene una alteración en la conciencia, como que lo mismo, que está somnoliento, o sea, siempre que esté somnoliento o demasiado irritable es porque pasa algo. Dificultad para alimentarse, el tono muscular pues anormal, entonces lo que hablábamos ahorita que tienen hipotonía, que es como falta de ese tono muscular, así como muñequitos de trapo. También se evidencia con convulsiones, con dificultad para respirar. Y ahí, ¿cómo se de pronto logra diagnosticar? Pues con esos análisis de sangre, o con una resonancia magnética, o con un electroencefalograma. Es que parecen trabalenguas. Bueno, seguimos con... Ah, Yuri ya pasó. Listo. Entonces, espérenme, vuelvo acá a las diapositivas. Listo. Bueno, síguele entonces la fase. Ay, Liliana. Dime, Liliana, no te había visto. Ay, profe, no, es que yo estaba escuchando a mis compañeritas, pero yo encontré una alteración y patologías de la hipoxia perinatal y daño cerebral. Y entonces, si ustedes quieren, yo le aporto lo que encontré, que eso es un daño cerebral, la hipoxia o hiposla. Y es la disminución del suministro de oxígeno al feto y recién nacido antes y durante justo después del nacimiento del bebé, y puede causar daño cerebral y secuelas a largo plazo, como la parálisis cerebral. Ay, profe, yo cuido una niña así, y usted viera que se diagnostica. Ay, es muy triste. Es muy triste cuando uno cuida niños así especiales. Uno dice, Dios mío, que gracias a Dios que uno está bien, ¿cierto? Porque es muy difícil cuidar niños especiales. Hay que tener una paciencia tremenda. Y un gran corazón. Un gran corazón, profe. Yo adoro esa niña. Yo adoro esa niña y
tiene 8 años ya y tiene su cerebrito, no evoluciona, es así, ella tiene un síndrome en conjunto con otros, o sea, es mucho, no puede caminar, tiene muchas cosas, y mire, todo eso está acá, en la hiposla perinatal. Y es ahí en el daño cerebral y secuelas a largo plazo como la parálisis cerebral. Se produce por factores como alteraciones placentarias, problemas ambientales, maternos, también por herencia como es la niña que yo cuido, que es genético, y complicaciones en el parto y puede llevar a síntomas como dificultades respiratorias, convulsiones, y en el puntaje que les hacen cuando uno tiene el bebé en el hospital, les hacen una evaluación que se llama un puntaje bajo de Apgar, y yo encontré lo que era Apgar, que era eso, entonces ahí sale un puntaje que es ausente, flácido y ausente bueno, yo no sé, son términos muy médicos, ¿sí? Pero como usted decía, a su lado, pálido, el bebé es amarillo, o si no se mueve, todo eso, uy, Dios mío, es muy tremendo todo eso. Y bueno, tienen dificultades respiratorias, convulsiones, es una escala donde no lleva suficiente oxígeno a las células del bebé, y puede ocurrir desde las 20 semanas de gestación hasta el primer mes de vida, aunque es más común durante el parto. Bueno, hasta ahí, porque es que es larguísimo, profe, y aquí nos quedaríamos pues toda la clase hablando de ese, pero sí es un síndrome muy tremendo, muy delicado y muy importante, sí. Sí. Profe, Y casi gracias. siempre eso despliega otras cosas, lo que tú decías, Uy, la parte sí, motora. es muy complicado. Sí. Muy complicado. Niños que no hablan, entonces tienen que se gritan, y entonces porque no saben hablar, o solo con una sílaba, y ya los niños tienen 8 años y no evolucionan, entonces es muy triste, por eso sí, hay que todos los días educarnos más, Sí. ¿cierto? Educarnos más para todos los niños que tengan cierta condición, ¿cierto? Sí, Y gracias. también le quería aportar una cosita pequeñita y ya para seguir la clase. Profe, vean, ¿cómo le parece que hay mamás que tienen su bebé y las mamás modernas de hoy en día tienen su bebé y le ponen al equipo de sonido a todo volumen, que para que el niño se acostumbre a la bulla? Ay, no, que para que se acostumbre a la bulla, y yo no estoy de acuerdo con eso, profe. No. ¿Cómo le parece? Que un bebé no puede, tiene que tener un ambiente tranquilo, pues no sé si estará de acuerdo conmigo o mis compañeras, pero un bebé debe estar tranquilo en un ambiente relajado, bonito, ¿cierto? Sí, claro. Pero no con esos equipos a todo taco, escuchando pues que la música a todo volumen, para que el niño se acostumbre a la bulla, y no, eso no es, porque el bebé se va a poner muy hiperactivo. Claro. Bueno, profe, ese era mi aporte. Totalmente Gracias. de acuerdo, además que es un ser nuevo que está como apenas Sí. como poniendo en ritmo su parte sensorial, su parte de desarrollo y todo, sí, y imagínese. con eso no. Yo también conocí a alguien así, terrible me parece. Sí. Que no le merme, déjelo que se acostumbre a la bulla, para que no sea, no sé qué es lo que tienen en la cabeza, pero yo no estoy de acuerdo con eso, profe. Bueno, sí. Bueno. Y bueno, y ya que estamos en esa fase neonatal de 0 a 1 mes y que tú tocaste el test de Apgar, Sí, pues Apgar. eso es como un test, una evaluación que se le hacen a los bebés recién nacidos. Se les Sí. hace apenas nacen y 5 minutos después. Entonces, como que por cada habilidad les dan un porcentaje, como digamos 5 puntos, 10 puntos, 2 puntos, y al final esa sumatoria pues va a darnos si el bebé está sano o no. Sí, ¿Qué de hecho les, hay, sí, correcto.
correcto, Gracias. profe. Ahí que les evalúan de pronto el color de la piel. Yo les decía que ellos nacen como azulitos, como moraditos y luego se van poniendo Ujú. como rosaditos. Les evalúan el pulso, la frecuencia cardíaca, si se refleja de pronto en ellos irritabilidad. Les miran también el tono muscular, la respiración. Ujú, Y correcto. así como que les van dando como un puntaje. Sí, tiene toda la razón, profe. Así está en la tablita, ahí está todo, pero pues con términos muy técnicos y muy, Sí, muy profesionales del médico, ¿cierto? sí. Pero sí, ahí está todo y de hecho ahí mismo detectan si el niño está normal o si viene con problemas de También les algún... hacen como un examen, ay, ahora se me olvidó cómo se llama, que del ombliguito les sacan como una sustancia y es para ver si sufren de síndrome de Down. O sea, Ah, sí, ese también les hacen. Gracias, claro. Mariana. Bueno, profe, gracias a Eh, ustedes. Bueno. Sandra, No, profe, es que cuando estaban hablando de infecciones neonatales, que hay un examen pues que es relativamente nuevo, que es el del estreptococo cuando uno está embarazado a las 35, 37 semanas. No sé si ustedes saben de eso. no, yo sé de la vacuna que había, pero del examen no. ¿Nos quieres contar? Sí, es que mira que me pareció algo, pues porque me contó el ginecólogo que era algo que habían descubierto en Europa hace apenas más o menos 10 años, que habían niños que a la semana o a los 10 días se morían y entonces que ellos decían, pero ¿por qué? O sea, que estaban buscando y entonces lo que encontraron en común era esa bacteria del estreptococo y se dieron cuenta que era que las mamás, algunas mujeres llevaban la bacteria pues en el ano o en la vagina, entonces a mí, por ejemplo, me mandaron ese examen antes de que la niña naciera porque, y pues le hacen a uno así como con un copito, pues le sacan pues como un poquito de muestra de adelante y de atrás. Y entonces lo que hacen es eso, saber si uno tiene ese estreptococo para vacunarlo y si no lo tiene, pues nada pasa, porque cuando el niño nace, si nace por canal vaginal, o sea, por parto natural, en ese momento en el que el niño sale por la vagina, se le pega la bacteria. Entonces, pues que era un estudio como muy reciente, entonces que eso ya lo están implementando mucho para prevenir esas muertes pues repentinas a los pocos días de nacidos. Ay, gracias, yo no tenía conocimiento, gracias, ya ahí aprendí algo hoy. Sí, ellos generalmente hacen como unos exámenes antes de que lo entren como a una sala de partos, pero es como esos hacen examen hasta de transmisión sexual, yo me acuerdo que uno se asustaba con todos esos exámenes que le hacían a uno, pero este es nuevo, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la fase de lactancia, que ya es más larga, ya es de un año hasta los 12 meses. Entonces acá vamos a evaluar todo lo que pasa en un año. En el desarrollo neurológico, entonces el cerebro del bebé lo que hace es crecer más rápidamente hasta alcanzar el 50% de lo que es un cerebro adulto. O sea, ellos ya tienen la mitad del tamaño. Va a aumentar pues la cantidad de sinapsis. Acuérdense que esa sinapsis es la que va a mejorar esa comunicación entre las neuronas. eh, Va a mejorar la rapidez, ellos van a como aprender mucho más rápido todo, porque esa sinapsis se va como desarrollando más fuerte, más fuerte, más fuerte. El cerebro de los bebés de esta parte de lactancia, entonces ese cerebro es mucho más plástico. Entonces, el cerebro plástico significa que se puede adaptar y se puede organizar con facilidad. De hecho, todos los cerebros son plásticos, sino que los de los bebés, como de los niños, como están en ese crecimiento, pues lo hacen con mayor destreza. Pero en general todas podemos como
adaptarnos a situaciones, aprender cosas nuevas. De pronto nosotros un poquito por la edad nos cuesta un poquito más que si se lo decimos a un adolescente o a un niño pequeño, pero en general el cerebro de todos es bastante plástico. Entonces el cerebro del niño se adapta, empieza como a reorganizarse según las experiencias, según las respuestas del medio, según los estímulos que le brinde la mamá. Muy importante eso, porque según los estímulos, así también va a ser su desarrollo, así también va a mejorar la coordinación, va a mejorar los movimientos. Entonces, muy importante la parte de estimulación, que no solo el bebé esté acostado. Yo tenía un maestro que decía que cómo saber si un bebé lo cuidan mal cuando se les pela la parte de atrás de la cabecita y que le salen hasta motas. No sé si alguno ha visto ese caso. Entonces ahí se evidencia que el bebé se la pasa acostado todo el tiempo. ¿Y porque se vuelve así como calvito la parte de atrás? Porque está acostado. Entonces ese es un bebé mal cuidado. ¿Cómo se debe alzar el bebé correctamente? De pronto cogerlo o sea, no todo el tiempo acostado mirando al techo, mirando al cielo, mirando las nubes, sino de vez en cuando pararlo un poquito para que vea el entorno, vea las personas, vea el paisaje, vea lo que sucede, porque pues qué triste que esté solo acostado mirando el techo, mirando las nubes, mirando el techo del carro. Entonces es muy importante esa parte. Pues continuamos con esa maduración del sistema nervioso, del sistema periférico, que son los encargados pues de esas conexiones de los órganos y de los sistemas al cerebro. En la parte así del lenguaje es un lenguaje gestual. Entonces, como ellos todavía no hablan bien, entonces solo balbucean, señalan, estiran los bracitos, todo gestual. A nivel de desarrollo social, pues se van a establecer más vínculos emocionales, especialmente con las personas que mantienen, con su papá, con su mamá, con sus cuidadores, van reconociendo más caras, más objetos y van a empezar como esa formación de los vínculos y los lazos emocionales. Ahorita los bebés son como más sociables, antes sí eran como más esquivos, que de pronto solo se dejaban alzar de la mamá y del papá, o que si uno los llevaba a un lugar diferente, ellos lloraban, pero ahorita no, ahorita se ve como más esa parte social. En cuanto al desarrollo cognitivo, pues ellos empiezan a ya como ese aprendizaje por imitación. Eh, Acuérdense que los niños aprenden por eso, por medio de la imitación. Y van a empezar como ese desarrollo de la memoria y a trabajar solución de problemas. Entonces, ¿cómo lo trabajan? Que si se le cae la pelota, ¿el qué hace? Las llama a la mamá, le señala, entonces él mira cómo soluciona. O si se le queda de pronto algo así, un juguete como atrapado en algo, él cómo soluciona. Entonces ya desde ya toca como dejarlos, que ellos empiecen como a solucionar esos pequeños problemas. Aprendizaje por imitación se llama aprendizaje vicario, que es como aprenden los niños, entonces imitando, todo imitando. Y nosotros aprendemos más por aprendizaje racional, entonces decidimos, yo quiero aprender esto, me gusta esto, entonces si lo cojo, lo aprendo, lo añado a mí. Pero en cambio los bebés, los niños no tienen como ese racionamiento y simplemente miran y aprenden e imitan. Y aquí vemos como las alteraciones y patologías, como el trastorno en el desarrollo psicomotor, que son todas esas habilidades motoras y cognitivas, de pronto dificultad al gatear, al sentarse, al caminar. Ya se puede evidenciar un trastorno prematuro del lenguaje cuando ellos no emiten ningún tipo de sonido
no balbucean, no dicen nada. Dificultades acá también en la alimentación y crecimiento. Y trastorno del estado de ánimo. No sé quién encontró algo más de estas. De 1 año, ¿cómo es? Ay. De 1 año a los 12 meses. Espérenme que acá está como... Ah, bueno, este es de 1 mes, de 0 mes, y este es de 1 mes a los 12 meses. Estaba diciéndolo al revés. De 1 mes a los 12 meses. Bueno, ahí también podemos, de pronto las enfermedades de la piel, que no las trabajamos ahorita, entonces a veces empiezan así de pequeñitos a sufrir dermatitis, y a veces esa dermatitis es por el uso del pañal, y es cuando decimos que se les quemó la colita y que tienen como esa irritación. Y hay niños que solo se acostumbran a una marca de pañal y a una crema de pañal, antipañalitis. Entonces empieza como a evidenciar esa dermatitis, que creo que esto ha mejorado un montón, porque antes creo que se veía más. Pues ahora como venden tanta crema y tanta cosa, entonces... no sé. Hay también otra de la piel es esa costra láctea, que es como una dermatitis, como unas caspitas unas escamas así como en el cuero cabelludo que les da. No sé si han notado eso también. A ver, escuchemos a Jenny. Pues la anemia es común en estos niños, bueno, a partir de los 6 meses. Y alergias alimentarias, ya que pues ellos empiezan a comer cosas distintas, entonces es como una lotería que en 1 mes se le va dando una cosa, otra cosa, por ejemplo, lo que es el huevo, la fresa, el kiwi, los alergénicos, que toca dárselos de a poquito para mirar cómo reacciona su cuerpecito. Sí, con ese sí, yo tengo una anécdota que me pasó, y bueno, dice, no puede darle piña, no puede darle fresa, no puede darle pescado, no puede darle huevo antes del mes. Y la mamá, lo que es, creo, me parece que es el primer mes, no puede comer tampoco nada de eso, porque como el bebé hasta ahora está como tomando de su leche, va también a adquirir esas alergias. Pues resulta que cuando yo tuve a mi hijo, él tenía como, no sé, como 15 días de nacido, y se brotó así, todo rojito, rojito, y nosotros, ¿pero por qué? Y lo llevamos al pediatra y me dijeron, ¿pero usted le dio algo? ¿Le dio piña? ¿Le dio? Nosotros no, no le dimos nada, dijo. Y la mamá y nosotros y yo analizando, no, yo no comí piña, yo no comí no sé qué, y resulta que nos habíamos hecho como un desayuno con tostadas y con mermelada de fresa, pues por eso, fue por esa bendita mermelada de fresa. Y uno piensa que no, y sí, entonces ahí pues pobrecito, el todo brotado por la dichosa mermelada de fresa. Entonces también tener cuidado con la alimentación de las mamitas, y desafortunadamente, como dice Jenny, es como prueba y error. Mientras ellos se van acostumbrando y vamos conociendo el organismo de ellos. Bueno, seguimos aquí con Diana. Sí, profe, yo encontré otra patología que es la hipoacusia congénita, que es la pérdida total o parcial de la audición presente desde el nacimiento, cuando el bebé no escucha bien, no recibe los estímulos necesarios para desarrollar el lenguaje oral. Hay 3 tipos. Está la hipoacusia conductiva, que el sonido no llega bien al oído interno, y está la hipocausia neurosensorial,
que es lesión en el oído interno, y está la hipoacusia mixta, que es la combinación de las dos. Gracias, sí, esa también es fundamental y a veces cuando los niños pues tienen esa hipoacusia es cuando a ellos se les dificulta hablar, o sea, no hablan porque no quieran, sino porque no tienen el estímulo sonoro. Entonces, ese también es una señal. A veces pensamos es que no puede hablar y desafortunadamente es que tiene hipoacusia. Entonces, para eso también los estudios y estar ahí como muy pendientes. ¿Algún otro del añito? Bueno, acá tener en cuenta también las enfermedades respiratorias que son muy comunes, entonces el resfriado como no la gripita, eh, muy de moda también la bronquiolitis, que es ese de pronto dificultad para respirar y esos silbidos en el pecho. Esa bronquiolitis, el que le dé ya queda como con eso, o sea, toca cuidarlo demasiado porque esa vuelve a recaer. Y la neumonía, pues sí es que es esa fiebre con tos fuerte, con respiración rápida. Cuando uno estudia, bueno, después de uno estudiar como su técnico y eso, a veces hay como cursitos de primeros auxilios donde le enseñan a uno cómo, cómo descubrir cuando el niño tiene alguna dificultad. Entonces le enseñan a uno como esos signos de alarma. Entonces de pronto cuando uno, o en el médico también, cuando uno los lleva por urgencias, les dice, estos son los signos de alarma para que si el niño presenta algo de eso, tiene que correr con él al hospital. Entonces cuando su naricita aletea, pues significa que tiene como esa dificultad para respirar, cuando de pronto no come nada o cuando de pronto vomita todo lo que come. Y también cuando cuando se les, como que se les hunde las costillas, también. Y todas esas son por parte de enfermedades respiratorias. Bueno, entonces sigamos con el otro. Bueno, entonces ya estamos en la fase de infancia temprana, ya son niños de 2 a 3 años, más grandecitos, ya el cerebro aumentó mucho más, el 80% de su tamaño de adulto. Entonces los niños de los 2 a los 3 años van a empezar aquí la poda sináptica. Yo les decía, creo que se los dije en la clase pasada, ellos empiezan a hacer como en el cerebro muchas conexiones y como red neuronal y como mucha actividad, pero resulta que hay cosas que ellos no utilizan con frecuencia y es ahí donde empieza esa poda sináptica. Entonces las conexiones que no se utilizan o las neuronas que no se utilizan, el mismo sistema las va eliminando. Entonces eso es como algo, de pronto si el niño es muy inteligente y le gusta como armar rompecabezas, le gusta como aprender sobre los países, sobre los dinosaurios, pues toca seguirle estimulando eso. En el momento que él ya no lo haga más, pues entonces se va a evidenciar esa poda sináptica. Y lo mismo pasa con nosotros. Tenemos más de 86.000 millones de neuronas y diariamente se mueren como 8.000 millones de neuronas de cosas que no hacemos o que no usamos. Entonces es muy importante como estar como activando esa parte. Bueno, y se llama poda sináptica. Esa poda sináptica, pues como lo decía, es cuando se eliminan esas neuronas que no se utilizan y que no están como favoreciendo como a la etapa porque están ahí simplemente acumulando espacio. En esta etapa pues ya se ve más ese desarrollo motor porque los niños ya caminan bien, ya empiezan como a correr, a saltar, a trepar, empiezan también a mejorar sus habilidades motoras finas. En el desarrollo pues neurológico además se consolida la coordinación motora gruesa.
entonces ya van a tener como más precisión. Y acuérdense de la corteza somatosensorial, que es la que nos va a ayudar en la adquisición de habilidades por medio de los sentidos. Va a desarrollar el lenguaje aún mayor y la comunicación, ya va a empezar aquí a hablar. Y acuérdense que esa partecita es el desarrollo del área de Broca, que es que ellos puedan pronunciar, y el área de Wernicke, que puedan comprender, ¿sí? Tienen que desarrollar esas dos cosas. Hay niños del espectro autista que no desarrollaron el área de Wernicke, que de pronto ellos hablan, pero no comprenden, no razonan lo que están diciendo. Hablan como loritos, hagan de cuenta. Uno les dice, hola amigo, y ellos repiten, hola amigo, o sea, repiten todo, pero no razonan y no comprenden. Eso se llama soliloquio. A mí me pasó con un niño. El niño era autista, pero la mamá no quería decir que era autista por miedo a que de pronto no lo matricularan en el jardín. Se llama Esteban. Entonces Esteban ingresó al jardín. Yo tenía el grupo de los niños de 3 años, pero Esteban tenía 4 años. Y cuando ella lo vino a matricular, ella dijo, quiero que lo metan en el curso más pequeñito que hay. Nosotros dijimos, ¿pero por qué, mamá? Y dijo, no, es que él es penoso, es que le da miedo, es que, o sea, nos dijo fue otras cosas y no nos dijo lo de la dificultad de él, o no sabemos si de pronto ella no aceptaba. Bueno, realmente no sabemos bien por qué no lo dijo. El caso es que yo él tenía 4 años y él tenía pañal y él no hablaba. O sea, yo no lo escuchaba hablar. Y yo empecé como a ver cómo se desarrollaba él, cómo participaba. Él no le hablaba a los otros niños, él no tenía ese contacto visual. En la silla que se sentó el primer día, no permitía otra silla, solo esa. Empezaba cuando jugaba con fichas, con juguetes, él hacía, era como actividades de clasificación formando como hileras. Entonces, digamos, ponía todos los rojos en un lado, amarillos en otro. Todo lo que se le daba, él lo agrupaba. Y él sabía los horarios. No sé cómo sabía los horarios, pero entonces uno en el preescolar tiende a ser como muy organizado, ¿no? Entonces siempre la lonchera a la misma hora, que primero el saludo de bienvenida, el rompehielo, actividad inicial, así, hora de lonchera, descanso, luego nos alistamos y él, no sé, o sea, tenía como un reloj por dentro y cogía ahí, cuando era la hora de la lonchera, él se paraba y cogía la lonchera y yo, pero ¿por qué coges la lonchera? Y miraba y sí, eran las 9. Cuando se colgaba la maleta ya eran las 12, o sea, no sé realmente, y era muy inteligente. En la primera reunión, pues yo hablé con la mamá, le dije que quería saber cómo era Esteban en la casa, que cómo era cuando lo llevaba al parque, así como indagando, pero no señalando. Entonces ella me dijo, Esteban está muy contento con usted. Él me cuenta que cantaron no sé qué, que leyeron el cuento de Caperucita, que hicieron la actividad del sombrero, que hicieron la ronda de las vocales. O sea, él me decía, la mamá me decía todo y yo decía, pero entonces él sí habla porque sí contó todo. Y pues yo súper sorprendida. Y la mamá dijo que era que a él no le gustaba estar con los otros niños, que él era penoso, que él era miedoso, bueno, cosas así. Y pasó el tiempo y un día yo lo escuché hablar y resulta que él era como una grabadora, entonces yo daba mi clase y él la grababa todo como en la mente y después la replicaba. Entonces empezaba y decía, hola niños, buenos días, vamos a cantar la canción de no sé qué. Y yo, ¿quién está hablando? Y yo, es Esteban, y yo lo dejé a ver qué más decía. Bueno, ahora vamos a hacer todo lo que yo hice el día anterior. O sea, él lo relató todo y yo dije,
Entonces yo empecé como a investigar sobre el tema, a documentarme y resulta que sí, él tenía como esa deficiencia en el área de Wernicke, que no comprendía las cosas, que no las razonaba, solo las repetía, que se llama soliloquio. Entonces, así pasó con él, o sea, les cuento cómo, porque uno aprende más como con estas anécdotas. Al final, bueno, la mamá como yo le decía, mamitas, que es fundamental que él tenga como una valoración, porque pues él no le gusta cómo estar con los otros niños. De pronto yo le pregunto algo y él no me contesta, de pronto es la mamá que no, que va a mirar, que va a mirar. Y yo le dije, mamita, es que simplemente él aprende de manera diferente. Entonces, si su merced le hace esa valoración, pues me va a ayudar como a tener más pautas para yo enseñarle. O sea, con esa frase ella como que se animó y se dio cuenta que no íbamos a juzgarlo, que no lo íbamos como a sacar del jardín. Y con esa parte fue que lo llevó. Entonces ya después dijo que sí, que él tenía una dificultad, que él tenía un autismo, pero entonces no sé si ella ya, yo creo que de pronto sí sabía o sí sabía y no aceptaba. Entonces pues ya con eso pues pudimos trabajar mejor con Esteban, pues sabiendo que tenía pues esa dificultad. También pudimos hablar con la neuropsicólogo, con la pediatra, con la terapista, con todas las personas que lo trataban. Trabajamos como en como todos como amiguitos por la función de Esteban. Entonces, es por eso que uno debe como buscar, como conocer todo esto para saber cómo ayudar, porque pues si la mamá sí hubiese seguido callada, pues Esteban solo pues sí iría al jardín y ya, pero pues se perdería como de la parte de conocimiento, de aprendizaje, de habilidades, de pronto de rutinas, de pronto de autorregulación, porque a veces sí se alteraba y empezaba a pegarse. Eh, Además, bueno, él era muy inteligente porque con el tiempo descubrimos que él sabía leer y no sabemos cómo adquirió esta habilidad. Entonces, ellos, los niños así que tienen el espectro, por lo general se destacan por su inteligencia. Bueno, entonces aquí, ahora en el desarrollo cognitivo de esta infancia temprana, ellos van a desarrollar más ese pensamiento simbólico, ese pensamiento de imaginación. Entonces cogen los juguetes para simular elementos. De pronto algún juguete puede ser una plancha del cabello de la mamá e imitar, o cualquier cosa puede ser un esmalte, o un palo puede ser un caballo. Entonces empiezan ellos como a jugar más con esa imaginación y empieza como a desarrollarse esa conciencia moral, que está bien que yo haga y que está mal que yo haga. En el desarrollo social, pues ya empiezan a trabajar más la empatía y la comprensión, a establecer pues sus relaciones, aunque en este momento es la etapa como del egocentrismo, entonces todo es mío y no quieren compartir nada. Entonces esta etapa es difícil en el jardín. Más o menos de esta edad, de 2 a 3 años, siempre se manejan parvulitos. Entonces esos parvulitos son los que les gusta pegarse, se rasguñan. Ya pasó la época de morder, pero antiguamente ellos se mordían mucho y, y se pelean mucho por los juguetes en esta etapa. En cuanto, bueno, a desarrollo cognitivo que no les dije, casi siempre en los jardines privados, porque el Estado no hace eso, pero los privados lo que hacen es como reconocimiento de las vocales, que las conozcan, que digan esta es la A, la E, la I, la O y la U, y los números hasta el 5. Y empezar a trabajar esa parte de aprestamiento en donde desarrollan como esa motricidad fina, entonces bolitas de papel, plastilina, pintura, rasgado, picado, enhebrado, todo lo de motricidad fina se les trabaja de 2 a 3 años, casi siempre en los jardines privados, ¿sí? Porque los de bienestar y ellos trabajan como por otras metodologías.
Bueno, en alteraciones y patologías, pues ya se evidencia pues el trastorno del lenguaje y comunicación. Se supone que a esta edad, pues medianamente a los 3 años ya se les puede entender y ya pueden como hablar y formar palabras. También se evidencia problemas de conducta y regulación emocional. Esos problemas de conductas puede ser hiperactividad, puede ser TDAH, puede ser, bueno, es que ahora hay muchos nuevos, pero eso los vamos a ver más adelante. Hiperactividad es que no se quedan quietos y pues antes uno decía, cuando el niño era inquieto, uno decía es hiperactivo, entonces toca empezar a corregir esa palabra porque esa es como una dificultad, como una patología, una enfermedad, una alteración. Entonces no podemos andar por ahí diciendo es que es hiperactivo, porque pues ustedes ya estudiaron y ya conocen que para que sea hiperactivo tiene que pasar por un estudio en donde se va a diagnosticar con hiperactividad y además de eso casi siempre a los hiperactivos los medican como para que se calmen, aunque pues no estoy de acuerdo con esa medicación, pero sí pasa. Entonces sí quiero decir que el niño es cansón, que no se queda quieto, puedo decir que es como muy activo, sí, que es inquieto, pero hiperactivo no podemos decir. Entonces, para de pronto corregir eso, porque yo también alguna vez dije muchas veces hiperactivo. También evidenciamos trastornos del desarrollo psicomotor y retraso en el desarrollo cognitivo y social. Entonces, el desarrollo cognitivo, cuando se les dificulta como aprender cosas eh, o, o ese aprendizaje es lento. Entonces, también conozco un caso de un niño que él era como, ¿cuántos años? Bueno, acá era más grande, ¿no? Tenía como 4 años, no, tenía 5 años y era la forma de ser súper rara, como elevado, como que salía con cosas chistosas, pero no podía, a nivel académico no podía, le costaba bastante y, y que él era de una compañera y pues la compañera siempre como que es un caso como triste también. La compañera siempre decía, no, él tiene dificultad, él no reconoce, él no hace, él no sé qué. Y la directora le gustaba revisarnos los boletines, lo que uno escribía, y le gustaba también cambiarnos las notas. Entonces, digamos, si el niño tenía dificultad, ella le pasaba fortaleza, fortaleza y fortaleza. ¿Qué pasó? Que el niño se presentó a primero en un colegio y pues obviamente perdió el examen porque pues no podía hacer nada. Y pues allá se le dijeron, el niño tiene una dificultad, es mejor que lo lleves a valoración, que no sé qué, que sí sepas. El caso fue que la mamá llegó llorando al jardín diciendo, pero ustedes, porque siempre me dijeron que el niño estaba bien? Porque yo miro las notas y él está bien en lenguaje, está bien en matemáticas, todo es excelente. Y resulta que allá me dicen que el niño tiene algo, pues lo llevó a valoración y el niño tenía un retraso cognitivo de 1 año, de 1 o 2 años. O sea que él tenía 5 años y él pensaba como un niño de 3 y por eso uno lo veía como raro. Entonces, pues ahí fue mucha falencia, pues por parte de la directora, porque no le retiraran su hijo, perdón, el niño, pues cambiaba las notas que la profesora ponía. Y es un jardín o sea, de nombre. Entonces, pues es como triste eso. Y eso fue hace bastante tiempo, pero pues esas como anécdotas se quedan en uno. No sé si alguien averiguó alguna alteración de los 2 a los 3 años que quiera compartir. Megan. Hola, profe, buenas noches. Buenas
Eh, profe, pues yo es como una pregunta, ¿no? Yo tengo una prima que tiene un nene pequeño de 3 años, va a cumplir 3 años, todavía no los tiene. Y el nene, al principio cuando era bebecito yo lo cargaba, o sea, él estaba acostumbrado a mirarme, pero ahora, o sea, yo me le voy a acercar y es como si me tuviera miedo, no sé, o sea, se hace pequeñito y se sonroja y empieza como a hacerse chiquitico. ¿Por qué puede ser, profe? Ay, no sé, porque antes sí se dejaba alzar y tú has seguido allá. No, o sea, ellos viven en otra parte, ¿no? Pero cuando va a mi casa, entonces él antes me hablaba normal, se acercaba, pero ahora ya no. Ahora es como corrido, como alejado y como si me tuviera miedo, yo no sé. Y yo trato de acercármele y como que quisiera llorar. Ay, no. Ay, sí debe ser como por la maduración de él. Entonces ellos empiezan como a sentir como que los van a dejar ahí. O no sé, es que es raro, pero mira que a nosotros también nos pasó en un jardín, que era niño, bueno, él sí tenía 2 años y venía la señora que hacía el aseo y siempre que ella entraba le empezaba a llorar y a correr por todo lado, pero pues ella nunca le hizo nada. Pero, pero sí, quién sabe por qué será. Ahí sí como que me corchaste porque tendría que tener como más contexto para poder descubrir. ¿Y es así con alguien más o solo contigo? No, pues, o sea, él con los demás es normal, pues, o sea, él se acerca, sí, pero él me mira a mí y o sea, se achanta. Y yo antes, pues, yo le decía, me trataba de acercar, pues, cuando era más pequeñito, le daban dulces o así, ¿no? Y él normal me recibía, pero ahora no, ahora sí no, ni acercármele ni nada. No sé. O sea, empieza como a hacerse pequeñito y se azara y va donde la mamá y se abraza o así. De pronto le dará cosa que lo vayan a dejar allá o es como el apego con la mamá. Igual como ellos hasta de 2 a 3 años empiezan como a generar ese desarrollo de empatía y de comprensión a los demás. Entonces es mientras como que se empieza a adaptar toda esa adaptación y si de pronto él no va tan seguido, pues él le va a parecer algo raro la situación mientras te conoce bien y como que te recuerda y empieza otra vez como a relacionarse. Tendrían como que verlos más seguido para volver a generar en él esa seguridad y esa confianza que de pronto pierde por lo que está en ese crecimiento y por lo que está alejado de ti. Ah, vale. Profe, otra pregunta, ¿no? Supuestamente a mí me comentaban que esta fase de infancia temprana de los 2 a 3 años, ¿cómo es que se llama? Eh, párvulos, Sí. supuestamente ya la iban a incluir, ¿no? O sea, ¿cómo le explico? En las escuelas las iban a empezar a incluir. Sí. No sé si es verdad. Es un proyecto, pero aún como que no ha avanzado en la parte del distrito. Entonces, en la parte del distrito ellos empezaron como a incluir la parte de transición o el preescolar, pero se referían a niños de 5 años. Entonces ellos fueron como aumentando la población de 4 años y de 3 años, o sea, está como hasta los 3 años, pero la de parvulitos todavía no está. Toca esperar a que salga la resolución en donde se incluya a esta población. Silvia. Usted también dice que, o sea, o sea, también tienen agresividad, berrinches, Sí. este, y también que dificultades, sí, para caminar, para patear la pelota, para jugar, así, Sí, también. como ellos empiezan ya está a caminar como con más precisión, toca estar pendientes en que logre esa habilidad de caminar, de saltar en los dos pies, de empezar a saltar en un pie, de gatear, de trepar, todas las habilidades motoras gruesas
porque si no las realizan, pues ocurre algo, ¿no? Casi siempre lo que tiene que ver con el equilibrio, la coordinación y equilibrio es algo en el cerebelo, y en el cerebelo puede ser una infección respiratoria muy fuerte y eso ocasionó esa dificultad en el cerebelo y se evidencia que de pronto con que no camine derecho, sino como que se vaya hacia un lado o como que se caiga muy seguido o cosas así. Gracias, Silvia. Yari. Buenas noches, profe y Buenas noches. compañeros. Profe, yo quería aportar un tema importante en los niños, el síndrome de Rett. Ah, ok. Pues, sí, yo en la investigación de qué día que estaba haciendo, vi un video y pues hoy investigué y quería pues proponer el tema donde dice que es un trastorno genético raro que afecta principalmente a las niñas. Se caracteriza por un desarrollo normal seguido a la pérdida de habilidades motoras y del habla. Causas y síntomas. Es causado por una mutación en el gen MCP2. Los síntomas se manifiestan en la etapa de 6 meses a 18 meses en el desarrollo de ralentiza y en la etapa 2 de 1 a 4 años se pierde habilidades del habla y el uso de las manos con movimientos repetitivos. En la etapa 3 de 2 a 10 años la regresión se detiene y algunas habilidades pueden mejorar. Y en la etapa 5, después de 10 años, hay un deterioro motor progresivo con problemas como escoliosis. Y dice que no tiene cura, pero se trata con terapias para manejar los síntomas y mejorar la calidad de pues las niñas que dicen que es a las que más afecta. Sí, sí, este síndrome va dirigido especialmente a las niñas y ellos tienen un desarrollo normal hasta los 3 meses o hasta los 3 años. ¿Qué pasa? Que a los 3 años o a los 3 meses se van como devolviendo esas habilidades. Entonces, digamos, si sabía caminar, ya no puede caminar. Si sabía hablar, empieza a no poder hablar. Sí, se va retrocediendo todo. Es bastante fuerte. Yo también tengo un video del síndrome de Rett. Voy a ponerlo acá de pronto para más adelante buscarlo y mostrárselo, que son como, me parece que es como una entrevista a 3 niñas, que a 3 mamás diferentes que las niñas sufren de este síndrome y, uy, no, bastante duro. Gracias, seguimos con Diana. Sí, profe. También está la anemia ferropénica, que es cuando el niño crece muy rápido y necesita hierro. También se puede vivenciar porque tienen dieta pobre en hierro y tienen mucho consumo de vaca y pocos alimentos ricos en hielo, por la desnutrición y también se puede por sangrados ocultos, dice que raros, pero posibles como en parásitos intestinales. Algo que también nos dice que los síntomas en los niños es el cansancio, la palidez en la piel, palidez en piel, la irritabilidad, poco apetito, retraso en el desarrollo motor y cognitivo, y uñas frágiles y cabello débil. ¿Cuál es el diagnóstico? Un examen de sangre, que en este caso sería la hemoglobina, para mirar la hemoglobina si la tiene baja y el hematocrito bajo. Gracias, pues ahí ya nos explicaste muy bien la anemia que también es muy común. Por eso, bueno, en los jardines de bienestar familiar les hacen mucho eso y es como esa dosis de anemia, que son como unas góticas, pero eso toca con mucho cuidado porque no pueden tomar lácteos como para que no se les dañen los dientes. Entonces, esa propuesta es buena siempre y cuando se realice bien. Gracias, Diana. Seguimos con Jenny. En esta edad, más como por
experiencia, por anécdota, empiezan como el descubrimiento de sus emociones. Empiezan a manejar emociones y a saberlas controlar. Por eso es que se dan las pataletas, los berrinches, porque sí, porque no, porque tal vez, porque no saben controlar, están experimentando cosas nuevas, están sintiendo muchas cosas en su pequeño ser. Por eso suele ser que los niños, cuando ya empiezan a hablar, que es más o menos casi a los 3, que porque no se les sirve el vasito que él quería, porque empiezan como su autoconocimiento. En las niñas pasa muy común de que se quieren empezar a vestir solas. Si uno las viste a su acomodo, se van a enojar todo el día, no van a hacer nada, y van a estar con su mal temperamento. Y pues eso también hace parte como de que ellos exploren, ellos se identifiquen y empiecen a crear una personalidad de ellos mismos. Sí, gracias. Empieza ese desarrollo de autonomía y de autocontrol y empieza como a redescubrirse y conocer sus conductas y la idea es desarrollarles esa autorregulación emocional. Yo tengo una niña que se puso a llorar, es que lloró mucho, porque no le pusieron la cadena de perrito. Y yo en serio, o sea, duró llorando una hora y uno le ponía juguetes, también la regañábamos y no, o sea, lloraba y lloraba, así la consientan, así la regañen, así la entretengan, que tocó hacer llamar al papá. No es que ella está llorando por la cadena de perrito. ¿Qué hizo el papá? Le trajo la cadena de perrito. Entonces, la idea es enseñarle a controlar esas emociones, pero pues, si en la casa Otra cosa, qué pena, profe, otra cosa que suele suceder, porque pues tengo una niña que está entrando en esa edad y otro niño que salió ahorita de esa edad, es la autoagresión. Como no saben modular esas emociones fuertes, se autoagreden, se jalan el pelo, se rasguñan. El niño que tengo se hizo una cicatriz gigante porque no le dejaron romper una hoja. Y así, o sea, son cosas muy pequeñas para nosotras, pero son enormes. La niña que porque quiere su saquito, pero no puede ponérselo porque yo quiero ayudarla, pero no quiere. Son cositas, pero un factor de riesgo es la autoagresión que ellos se generan, porque, bueno, las uñas de ellos son muy enconosas y ellos como que no miden el dolor y llegan a hacer cosas muy terribles hacia ellos mismos. exacto. Y es porque ellos todavía no tienen la maduración necesaria en el cerebro, o sea, el cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba y esa parte que le va a decir al niño, está mal lo que estás haciendo, te vas a lastimar, te va a doler, ellos no la tienen todavía desarrollada, que es el área prefrontal. Por eso es tan importante como esa estimulación desde pequeñitos, evitar los dispositivos electrónicos y más bien rompecabezas, cuentos, juegos, actividad lúdica donde ellos puedan como trabajar esa regulación, esa parte cognitiva, ese desarrollo y maduración del cerebro. Gracias, Jenny. Bueno, entonces seguimos ahora con la fase de infancia media, que ya son de los 4 a los 6 años. Ya se empieza a consolidar mejor la motricidad fina, ya va a ser eh, como más adecuada, ya se evidencia pues el manejo de pinza trípode, que es esa postura con el lápiz de los 3 deditos, ya tiene mejor eficacia al trazar, al colorear, se va a desarrollar mejor pues el sistema nervioso central y la maduración en las áreas cerebrales relacionadas con la memoria, el lenguaje y la resolución de problemas. Acá ya se establece, empieza como a activarse más el hipocampo, que es el de los recuerdos. Entonces, si ustedes hacen memoria, ustedes no recuerdan cuando eran bebés, no recuerdan cuando empezaron a caminar, no recuerdan nada antes de los 3 años.
y es porque no tenían su hipocampo activo. Como ya tienen el hipocampo activo, ya se va a empezar a consolidar esa memoria y van a empezar a establecerse esos recuerdos que han generado emoción positiva en ustedes o emoción negativa. ¿Qué más les dije? Bueno, la resolución de problemas, el lenguaje y mejora la regulación emocional. Entonces ellos ya van creciendo y ya van siendo conscientes pues que las pataletas y los berrinches como que no van. En el desarrollo social van estableciendo mejor empatía, habilidades sociales, van a tener como esa mayor formación de vínculos, pero con personas adultas fuera de la familia. Entonces acá ellos ya empiezan a hacerle charla al señor de la tienda, al que se sienta al lado, empiezan a ser imprudentes y a contar cosas que no deben. A la profe también, sin que uno esté preguntando, ellos cuentan, mejor dicho, de todo. Entonces ellos empiezan a relacionarse más y especialmente con personas que tienen como esa confianza, empiezan a tener esa relación significativa. Entonces, si ustedes le generan confianza en sus niños, ellos van a venir a contarle pues sus vivencias, sus experiencias y pues las cosas que están pasando. En el desarrollo cognitivo va a mejorar la expresión y la comprensión verbal. Ya empiezan como a resolver problemas más complejos y ya tienen la conciencia moral bien definida, ya saben qué está bien y qué está mal en cuanto a cosas de niños, ¿no? A eso me refiero. Aquí ya tenemos las patologías como el trastorno de aprendizaje, ya podemos definir a quién le cuesta aprender, de pronto quién aprende de manera más lenta y a veces es por la misma maduración de su cerebro, ¿no? Entonces no todos los cerebros maduran igual de rápido o igual de lento, o sea, cada uno madura de manera diferente y esto lleva a que aprenda más rápido o aprenda más lento o que se demore un poquito más. Entonces acá vamos a empezar a identificar si hay algún trastorno o algún problema de aprendizaje, si hay problemas de conducta. Des en cuenta que acá ya no resaltamos tanto las enfermedades de pronto respiratorias, las enfermedades que nombramos ahorita, porque acá ya ellos están como más fuertecitos, ya en esta se enferma un poquito menos, pero sí vemos esas alteraciones del ánimo, de pronto se empieza como a evidenciar problemas de ansiedad, los que se chupan el dedo, los que se mecen, hay niños que se la pasan así como meciéndose, los problemas de comportamiento y ya se evidencia como cosas así, alteraciones patológicas que es necesario trabajar de la mano de un profesional. Se me olvidó, alteración de conducta disruptiva, se llama. Alteraciones de conducta disruptiva es cuando esos niños no hacen caso, como que uno les habla y son como maldadosos. Uno le dice, no le rayes a tu compañero la hoja y más le raya o le hace zancadilla o lo empuja. Ellos ya conocen la maldad y lo hacen. Entonces, ese es como un trastorno de conducta disruptiva que si no se trabaja a tiempo, pues estos niños van a empezar como son los que en un futuro van a robar, van a maltratar a las personas, mejor dicho. Entonces, ese es un problema grave. Después les cuento un caso de conducta disruptiva. Bueno, y aquí pues voy a pasar rapidito por estas como para darle una mirada que no está mal. En la fase de adolescencia de los 10 años a los 19. Entonces, en el desarrollo neurológico pues se va a afianzar más esa mielinización,
Se va a desarrollar el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Van a tener una reorganización sináptica, entonces van a volverse como a formar esas conexiones neuronales. Las que sean innecesarias, pues por la poda sináptica se van a ir, y las que están ahí vigentes se van a fortalecer con otras. Entonces, por eso yo les decía la clase pasada que por eso pues los adolescentes son como tan tan difíciles de comprender, pero no es porque ellos quieran ser así, sino porque están pasando por esta etapa. Ellos empiezan a nivel social pues a explorar y a conciliar la identidad personal y social, ya empiezan como a dejar un poquito a la familia, se van enfocando más hacia los amigos y empiezan como esa exploración de los roles y de las responsabilidades sociales. A nivel cognitivo, pues se desarrolla más un pensamiento abstracto y ya empiezan como a desarrollar estas habilidades de resolver problemas complejos y tienen pues su conciencia más crítica. En cuanto a esas alteraciones, pues es el trastorno del estado de ánimo, como la depresión o la ansiedad, el trastorno de la personalidad o problemas de salud mental por el abuso de sustancias psicoactivas. También se evidencia pues el trastorno de desarrollo cognitivo y desarrollo social. Ay, esta ya es la fase adultez temprana, de los 20 a los 39. No sé quién está en esta fase. En el desarrollo neuropsicológico, pues mejora esa maduración. Ahí Jenny dijo que ella estaba en esa. Mejora la velocidad y la transmisión de señales. Hasta esta etapa termina de madurar el cerebro. El cerebro más o menos a los 25 ya se hizo lo que se tenía que hacer. No hay más, no hay marcha atrás. Entonces, ya termina esa maduración del cerebro, ya se consolida, empieza como esas poda sináptica continúa y también madura las áreas cerebrales relacionadas con la motivación y las emociones. Entonces acá ya empezamos a conocer como que queremos, qué es lo que realmente queremos como en la vida en cuanto a la parte emocional. En el desarrollo cognitivo, pues el pensamiento crítico pues se establece aún mucho más, ya tenemos la capacidad para evaluar, para crear información, para tomar decisiones, para solucionar problemas, para aconsejar, y es esa parte prefrontal que venimos trabajando en la infancia que ya la tenemos totalmente desarrollada acá. Y comienza ya el desarrollo de la sabiduría, entonces acá ya somos sabias y ya damos consejos, ya nos sentimos como mamás, muchas. En el desarrollo social, pues es el establecimiento de relaciones significativas, entonces de pronto amistades, de pronto ya formalizar la relación con la pareja en cuanto al matrimonio, ya empieza como ese desarrollo de roles, sea el rol de mamá, sea el rol de papá, sea el rol de una carrera profesional, según pues cada persona, y ya empieza como esa participación activa en la comunidad por medio del liderazgo. Entonces ya si estudió, si van a estudiar de pronto esta carrera, finalizarla, pues ya empiezan como a aportar a la sociedad y a la comunidad desde sus saberes. Y aquí pues las alteraciones y las patologías, pues seguimos con el estado de ánimo, de pronto ansiedad, de pronto estrés, de pronto depresión. Hay problemas de salud mental cuando hay ese abuso de sustancias o cuando hay trastornos alimentarios. Entonces acuérdense de la bulimia y de la anorexia, que en alguna etapa se vivió harto, pero pues ya ha bajado como ese tipo de enfermedades. Hay trastornos del desarrollo en algunas personas, de pronto en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social o emocional.
Seguimos con la fase adultez media de los 40 a los 64. Aquí, ¿quién me sigue? Yo estoy en esta. Ah, mira, Carolina, sin decirnos la, pero ahí damos pistas. Bueno, en el desarrollo neurológico ya empieza como esa disminución en la velocidad del procesamiento de información. Entonces ya como que explíquemelo, pero no tan rápido. La densidad sináptica se hacen las mismas conexiones, pero ya no tiene como tanta velocidad. Eh, ya hay de pronto ese riesgo a enfermedades futuras como el Alzheimer o el Parkinson. Estamos hablando de pues el desarrollo neurológico. En la parte cognitiva, pues se desarrolla esa habilidad de ser una persona sabia porque tenemos la experiencia de la vida y comenzamos ese desarrollo de la inteligencia emocional, que es como tan primordial y que no todos la tienen. En el desarrollo social, pues empezamos como esa participación voluntaria, entonces empezamos a adquirir como esos roles de paternidad, de maternidad, de liderazgo y a consolidar más esas relaciones significativas, ya vamos como atesorando así amistades, ya de pronto pues sí hablamos con muchas personas, pero tenemos así como un grupito muy selecto para contarle de pronto lo que nos pasa. Y en las alteraciones patológicas, pues a veces se evidencia Alzheimer o demencia o depresión o trastornos afectivos. Entonces, pues obviamente no es a todas, entonces no se vayan a ir tristes. Eh, pero generalmente hay algunas personas que sí es en este momento como que empiezan a evidenciar este tipo de patologías. Y ya como última fase es la adultez tardía, que ya va desde los 65 años adelante, o sea, de 65 años y más. Entonces aquí en el desarrollo neurológico disminuye mucho más esa función cerebral, especialmente en la memoria y el aprendizaje. Entonces ya le cuesta a uno, de pronto uno aprende, pero le cuesta retener. O de pronto uno aprende y retiene, pero le cuesta recordar lo pasado. Entonces puede ocurrir cualquiera de las dos. El aprendizaje ya es más lento, más lento, más lento y ya aquí se corre el riesgo de tener esas enfermedades neurodegenerativas. Ya con el desarrollo social, pues son los roles sociales cambiantes, entonces ya se adquiere, la familia es una mayor relevancia y ya pues uno se dedica o las personas como a su vida conyugal o de pronto hay personas o abuelitos que de pronto enfrentan como la soledad o el aislamiento, de pronto cuando los ponen en hogares geriátricos o que los abandonan. Entonces, esta parte también es como me parece como muy triste. En el desarrollo cognitivo, pues disminuyen esas funciones como la memoria a corto plazo, como la velocidad de procesamiento, ya se tiene como mayor dependencia de, del conocimiento previo y se desarrolla esa inteligencia emocional y social. Las alteraciones, pues los problemas de salud física que todos son crónicos debido pues a la edad, debido a la vejez, la depresión y la ansiedad y de pronto las enfermedades neurodegenerativas pues como la demencia, el Parkinson, el Alzheimer, pero pues según como la estadística son muy poquitas personas las que llegan a sufrir de esto. Casi siempre son como digamos, en la demencia y en el Alzheimer son como por problemas en el Parkinson también, como por problemas de desarrollo, por un golpe, de pronto por una adolescencia donde hubo mucha droga, mucho alcohol, o por un golpe, digamos, los boxeadores sufren mucho de esto.
de Alzheimer y de demencia porque reciben muchos golpes en su cabeza o por un accidente. Entonces de pronto en el momento no tiene repercusión, pero en la vejez sí se evidencia. Y listo, chicas, ya Yo terminamos. tenía de las armas, profe, para aportar. Señora. Para aportar. También que su merced dice que el Alzheimer y todo eso lo sufren personas de ese tipo. También las mujeres. O sea, nosotros las mujeres somos más vulnerables a sufrir de demencia, Alzheimer y todo eso. Por el desgaste que tenemos en un embarazo, la vida es mucho más dura con uno. Entonces, la tasa de Alzheimer y demencia senil siempre va a ser siempre va a ser más alta en mujeres que en hombres. Sí, además que nosotros tenemos en la cabeza miles de cosas, en cambio ellos no. Ellos tienen en serio, ellos tienen como un cajoncito que es como nada, o sea, como que no piensan nada en ese momento y uno no lo cree, como no va a pensar en nada. Y sí, tiene como eso. Ahí hay como un meme que el cerebro de la mujer es así todo revuelto como un rayón así, muchos garabatos, garabatos, y el del hombre son como 3 cuadritos nomás. Voy a buscárselos para que nos riamos todas la próxima clase. Bueno, chicas, entonces con eso damos finalizada la actividad 4, la fase postnatal. Para que de pronto vayan así de lo que hemos hablado la clase anterior y esta, vayan tomando como las cositas más importantes que puedan meter en su trabajo final. Mañana en un momentico les subo de qué se trata ese trabajo final, para las que quieran ir como adelantando. Yo quiero incluir esto, yo quiero incluir esto, según lo que quiera incluir cada una. La clase pasada fui juiciosa y les subí las diapositivas y todo porque después se me refunden. Dime, Carolina. Carolina. Creo que no te escuchamos. Hola, sí te leemos, pero no te escuchamos. Hola, cuéntanos. Ay, se te dañó el micrófono. Bueno, no importa, si quieres escríbemelo por el chat. Y aún no tienes el módulo cargado. Yo creo que te vas a tocar hacer como las compañeras. Creo que fue Liliana, no me acuerdo quién más que le escribió al director para que se lo cargara, porque ya debería. ¿Bien? Tienes que escribirle solo una vez y dejar ahí como quietica el mensaje, porque si le sigues escribiendo, sigues quedando atrás. Esperemos, si mañana no te contesta, si mañana no te lo activa, me escribes a mi WhatsApp y me mandas como pantallazo del pago con tus datos y te ayudo. Si mañana no te ha dado respuesta. Listo, Carolina. Cuídate mucho. Bueno, no sé si hayan preguntas o algo para añadir. Sandra dice que perfecto. Bueno, entonces ya vimos desarrollo prenatal, desarrollo físico, los reflejos.
Bueno, les voy a dejar como una tareita acerca de las conductas de adaptación del bebé que que está propuesto ese tema para la segunda semana. Entonces es simplemente que ustedes consulten qué es y lo compartimos el próximo martes. Entonces vamos, ya ahorita la escribo ahí, simplemente consultar. Conductas de adaptación del bebé. Entonces vamos a trabajar el llanto, la sonrisa, la salivación, la dentición, la alimentación y el gateo que está propuesto acá para la segunda semana. Entonces yo mañana subo esas dos cositas. ¿Alguna otra cosa para añadir? Vamos bien, vamos rápido. ¿Se aburrieron? Quiero escucharlas porque a mí me gusta como evaluar y si hay alguna dificultad me cuenta. Profe, Dime. discúlpeme, pero es que yo no le escuché bien. ¿Me puede repetir, por favor, la actividad para la próxima clase? Y gracias. Bueno, la actividad es simplemente averiguar conductas de adaptación del bebé. Entonces vamos a averiguar sobre el llanto, sobre la sonrisa, sobre la salivación, sobre la dentición, la alimentación y el gateo. Se los voy a poner en el chat. Es que esos están en los temas de la semana 2, pero como sé que hay muchas que no tienen el módulo, entonces la voy a poner acá. Ya está en el chat, ay, me faltó el llanto. Listo. Entonces, esa es la idea. Preséntenlo pues bien bonito, como ustedes quieran. Si quieren unas diapositivas corticas, si quieren una infografía, si quieren en texto, como ustedes quieran. Y lo vamos a compartir en la próxima clase. Entonces, en la próxima clase, cada una o las que quieran participar dicen alguna de las conductas y luego vamos a trabajar unos casos como para mirar posibles casos que se pueden presentar en el aula y ya seguimos con nuestro tema nuevo. Bueno, entonces descansen y nos vemos el martes. Gracias, profe. Hasta mañana, compañeros. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, y muy bien todo. Muchas gracias. Gracias por todo. Un abrazo, chao, chao. Aprendemos mucho, profe. Ay, Gracias. me alegra. Me alegra que hayan aprendido mucho. También corazones para ustedes porque me enseñaron mucho hoy. Voy a cerrar grabación.